La mañana del 12 de agosto de 2025, los cielos usualmente tranquilos sobre el mar del sur de China se estremecieron. Lo que comenzó como un tránsito rutinario para uno de los aviones de guerra más secretos de Estados Unidos se convirtió en una confrontación explosiva que llevó al mundo al borde de una crisis. Elevándose a 35.000 pies, el B-2 Spirit, la joya de la aviación furtiva estadounidense, se deslizaba silencioso sobre aguas en disputa. Valorado en más de 2.2 mil millones de dólares y siendo uno de los pocos existentes, no era solo una máquina, era un símbolo. Con su silueta fantasmal y su perfil casi invisible al radar, el Spirit representaba décadas de dominio tecnológico y disuasión estratégica. Pero esa mañana, al cruzar los cielos sobre el arrecife Scarborough, aguas reclamadas tanto por Manila como por Pekín, los observadores militares chinos no vieron un tránsito neutral, sino una intrusión. Para Washington era espacio aéreo internacional, para Pekín era una provocación. El lanzamiento del HQ-29 Neo. Dentro de un búnker endurecido en la costa sur de China, las alarmas sonaron. Un tenue eco en el radar apareció. Una firma que los operadores reconocieron de inmediato. Era inconfundible. Un B-2 Spirit. En cuestión de segundos se dieron las órdenes. Las tripulaciones armaron el HQ-29 Neo, el más nuevo misil interceptor hipersónico de China, diseñado para derribar aeronaves furtivas a velocidades de hasta Mach 16. El misil rugió desde su riel de lanzamiento, trazando un arco ardiente en el cielo. En el centro de mando, los oficiales observaron cómo sus buscadores duales, radar activo e infrarrojo, se fijaban con firmeza en el bombardero estadounidense. A diferencia de generaciones anteriores, el HQ-29 Neo había sido creado específicamente para neutralizar aviones como el Spirit. El mundo contuvo la respiración. Las maniobras desesperadas del B-2. Dentro de la cabina, los sistemas de alerta del piloto chillaron. Un icono de misil parpadeaba en rojo en su pantalla. El entrenamiento y el instinto entraron en acción. Contramedidas electrónicas se activaron, desplegando señuelos y saturando las frecuencias con ráfagas de interferencia. El Spirit descendió levemente, reduciendo su firma térmica y dejando casi sin rastro al buscador infrarrojo del misil. Pero el HQ-29 Neo era implacable. Los segundos se volvieron eternos mientras la ojiva se acercaba. El piloto lanzó bengalas girando bruscamente, llevando al avión a sus límites aerodinámicos. Entonces, un destello cegador rasgó el cielo. El misil detonó, a tan solo cientos de metros de su objetivo. La onda expansiva sacudió violentamente al B-2, pero su fuselaje compuesto resistió. Por ahora, el Spirit había sobrevivido. Pero esto no fue un disparo de advertencia, fue un ataque. Washington reacciona. En el Pentágono y en la sala de situación de la Casa Blanca, el incidente no fue visto como un accidente, sino como un acto deliberado de agresión. La pérdida de incluso un solo B-2, que representaría casi el 10% de la flota de bombarderos furtivos de EEU, habría alterado el equilibrio de poder global. El hecho de que China disparara y casi lograra su objetivo exigía una respuesta. En cuestión de minutos, el presidente autorizó la operación Daga de Hierro. Su misión era simple pero decisiva: eliminar el sitio de lanzamiento que se atrevió a disparar contra un bombardero estadounidense. El contraataque desde la base aérea Andersen en Guam, dos B-2 Spirits, con nombre en clave Nightfall 1 y Nightfall 2, fueron desplegados, cada uno armado con bombas JDAM de 2.000 libras guiadas por precisión. Los escoltaban cazas F-35C, lanzados desde el portaaviones USS Ronald Reagan, junto con IA-18G Growlers que brindaban guerra electrónica. En lo alto, aviones cisterna KC-46 Pegasus aseguraban el alcance para una misión de más de 20 horas. Para enmascarar la aproximación de los B-2, se lanzaron oleadas de señuelos y aviones de interferencia. Decenas de ecos falsos de radar, imitando bombarderos B-52, llenaron las pantallas chinas de caos. Mientras sus defensas se movilizaban, los Spirits se deslizaron indetectables por un corredor de baja observabilidad. A las 2:14 am, las compuertas de bombas de Nightfall 1 y 2 se abrieron. 16 JDAM cayeron en la oscuridad, cada una programada con precisión submétrica. Segundos después, la base china estalló en llamas. El domo de radar colapsó bajo la primera ola de impactos. Los lanzadores explotaron en cadena, convirtiendo su combustible almacenado en columnas de fuego. Finalmente, bombas perforadoras de búnkeres se hundieron en los puestos de mando, detonando con fuerza devastadora. Todo el ataque duró menos de 90 segundos. Una base que había costado cientos de millones construir, quedó reducida a escombros en menos tiempo del que un vuelo comercial tarda en rodar por la pista. Olas de choque en el Pacífico. Al amanecer, el reconocimiento confirmó el daño.
El sistema antiaéreo más avanzado de China había sido aniquilado. Un hueco de 120 millas náuticas se abrió en sus defensas costeras. Los mercados financieros temblaron, aliados en Tokio y Manila expresaron su apoyo a Washington, y Pekín se encontró humillado, su cazafurtivos, derrotado en su primer enfrentamiento. Los B-2 Spirits regresaron sanos a Guam, pero su misión fue más que un contraataque. Fue un mensaje. Estados Unidos no permitiría que sus aviones, sus tripulaciones o su credibilidad fueran desafiados sin consecuencias. La pregunta abierta. Pero incluso mientras el humo se disipaba sobre la costa sur de China, una pregunta más profunda permanecía. ¿Aceptaría Pekín este golpe como el costo de un error de cálculo? ¿O respondería de nuevo, esta vez con una fuerza aún mayor? El mundo observaba, esperando el próximo movimiento de China. Los cielos sobre el mar del sur de China seguían tensos, cada radar y batería de misiles en alerta máxima. Estados Unidos había demostrado su fuerza, pero la historia estaba lejos de terminar. Porque lo que viniera después podría decidir el destino del Pacífico. Beijing prepara su respuesta. En Pekín, la noche fue larga y amarga. Mientras imágenes satelitales confirmaban la destrucción del sitio de lanzamiento, el Politburó Central se reunió de emergencia en un búnker subterráneo. El orgullo de la defensa nacional había sido reducido a cenizas en menos de 2 minutos. Para algunos generales, la humillación no podía quedar sin respuesta. Exigían represalias inmediatas contra las bases estadounidenses en Guam, o incluso contra la flota en el mar de Filipinas. Otros, más cautelosos, advirtieron que un paso en falso podría escalar hacia una guerra abierta que ni China ni Estados Unidos podían controlar. Pero mientras las discusiones ardían en los salones del poder, un convoy militar avanzaba hacia las costas de Hainan. En su interior, componentes de un arma hasta ahora mantenida en secreto. Beijing no iba a retroceder. El misterioso dragón silencioso. A miles de kilómetros de distancia, la inteligencia estadounidense detectó señales inusuales. Comunicaciones encriptadas, movimientos de tropas y el traslado de sistemas experimentales. Los analistas le dieron un nombre clave: dragón silencioso. Se trataba de un prototipo de dron hipersónico autónomo, diseñado para evadir radares y saturar defensas con enjambres coordinados. Según fuentes de inteligencia, China solo tenía 3 unidades operativas, pero cada una era capaz de portar una carga útil suficiente para hundir un destructor o incluso penetrar en el espacio aéreo de Guam. El mensaje de Pekín era claro: si Estados Unidos podía golpear, China también. Washington en alerta máxima. En Washington, el Consejo de Seguridad Nacional no perdió tiempo. El DEFCON se elevó a nivel 3, el más alto desde los ataques del 11 de septiembre. Submarinos de ataque clase Virginia recibieron órdenes de desplegarse más cerca de la costa china. El portaaviones USS Ronald Reagan alteró su rumbo, acompañado por el USS George Washington que zarpaba desde Yokosuka, Japón. El Pentágono sabía que cualquier error de cálculo podía ser el inicio de una cadena imparable de escaladas. Sin embargo, la presión política interna era enorme. El público estadounidense no aceptaría debilidad frente a un ataque tan directo. Una tensa carrera contra el tiempo. Mientras tanto, en los cielos del Pacífico, satélites espía y drones RQ-180 vigilaban cada movimiento chino. Los analistas de la CIA descubrieron algo inquietante. Uno de los dragones silenciosos ya había despegado, rumbo desconocido. La pregunta era inevitable. ¿Se dirigía a un objetivo militar estadounidense o a algo mucho peor? El primer movimiento. En el amanecer del 14 de agosto, radares estadounidenses en Guam captaron un objeto viajando a más de Mach 8 sobre el mar del sur de China. No era un misil. Su trayectoria irregular lo delataba. Se trataba de uno de los temidos dragones silenciosos. El dron hipersónico, con forma angular y recubrimiento absorbente de radar, atravesaba el espacio aéreo sin dejar prácticamente huella. Su objetivo seguía siendo un misterio. Washington sabía que debía detenerlo, pero aún no podía revelar cómo. El enjambre horas después, sobre la costa de Hainan, 2 dragones adicionales despegaron en formación. Desde los satélites, los analistas observaron cómo se desplegaban microdrones parásitos, liberados desde compartimentos internos. Eran docenas de pequeños vectores programados para saturar defensas aéreas, confundiendo radares con ecos falsos. Los ingenieros estadounidenses lo describieron con una sola palabra: enjambre. Con 3 prototipos en vuelo, China acababa de mostrar al mundo que no se quedaría de brazos cruzados. La respuesta de Guam. En la base Andersen, el sonido de sirenas llenó los hangares.
Equipos de tierra apresuraban a preparar interceptores F-22 Raptor y F-35C. En paralelo, el Comando Estratégico activó defensas THAAD y Patriot PAC-3, diseñadas originalmente para misiles balísticos, ahora recalibradas para cazar al nuevo enemigo aéreo. El comandante de la Fuerza del Pacífico envió un mensaje a todas las unidades. Este no es un ejercicio. Beijing está probando nuestros límites. Ninguno de esos drones debe alcanzar su objetivo. El encuentro sobre el Pacífico Occidental, el primer Raptor enganchó al dragón silencioso. Pero el dron no se comportaba como un blanco común. Realizaba maniobras hipersónicas imposibles para un avión tripulado. Los misiles AIM-120 disparados por el Raptor no lograron impactar. En respuesta, el dragón liberó un pulso electromagnético de corto alcance que cegó temporalmente los sensores del caza. El piloto apenas logró recuperar el control, mientras informaba con voz entrecortada. Este aparato no vuela como nada que hayamos visto antes. Manila interviene. Mientras tanto, en Filipinas, radares locales detectaron que uno de los dragones había alterado su rumbo hacia el mar de Luzón, muy cerca de bases conjuntas filipino-estadounidenses. El presidente filipino, bajo presión de Washington, autorizó de inmediato que sus cazas FA-50 se unieran a la cacería. Manila ya no era un espectador, era un participante activo en la confrontación. La decisión en la Casa Blanca. En la sala de situación, el presidente estadounidense escuchó los reportes en tiempo real. El asesor militar explicó con voz grave: «Señor, si estos drones alcanzan Guam o una base aliada, la línea roja estará cruzada. Tendremos que responder, y eso significa guerra abierta». Un silencio pesado llenó la sala. El presidente cerró los puños, consciente de que una sola orden suya podía cambiar el destino del mundo. El contraataque cibernético. Antes de autorizar fuego masivo, Washington intentó un último recurso: la guerra cibernética. Equipos de la NSA lanzaron ataques digitales contra los canales de comunicación de los drones chinos. Por unos segundos, las pantallas en el centro de mando chino se llenaron de códigos corruptos, lecturas falsas y órdenes invertidas. Uno de los dragones perdió altitud bruscamente, cayendo en picada hacia el mar. Era la primera grieta en la muralla tecnológica de Pekín. Choque sobre el mar del sur de China. Pero los dos dragones restantes continuaron su curso. Uno se dirigía directo hacia Guam. El otro apuntaba a un objetivo aún más delicado: la flota estadounidense cerca de Filipinas. El USS Ronald Reagan preparó sus sistemas Aegis, mientras destructores lanzaban salvas de misiles SM-6. La batalla naval más tensa desde la Guerra Fría estaba a segundos de estallar. La pregunta aún mayor: mientras los misiles interceptores ascendían y los cielos del Pacífico se encendían con rastros de fuego, el mundo entero observaba. ¿Podría Estados Unidos detener la amenaza antes de que un dragón alcanzara su blanco? ¿O el 14 de agosto de 2025 sería recordado como el día en que la tensión del mar del sur de China explotó en una guerra total? El reloj avanzaba, el destino del Pacífico pendía de un hilo.